Bueno, quiero darle un saludo a todos ustedes que nos están viendo desde las redes sociales, desde nuestro canal de YouTube. Yo soy Carlos Saavedra y esta es La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Y vamos a ver algunas cosas bien interesantes de la palabra de Dios. Así que quiero que me acompañen a el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 46 en adelante. Dice la palabra: Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Hay otra versión que me parece bien interesante y dice: Te he puesto para luz de las naciones. Voltea a mirar a alguien y dígale: Dios te ha puesto para luz y gloria. ¿Lo creen? No, no me convencieron mucho. ¿A ti sí? Regular. Dios nos ha puesto con un propósito en esta tierra. Y hasta que tú y yo podamos de verdad vivir en ese propósito, vamos a poder dimensionar la grande cosa que Dios quiere hacer sobre nuestra vida. Ahora mire lo que dice ahí el capítulo 13, 47, tan tremendo. Déjeme, yo pongo esto por acá. Mire lo que está diciendo tan glorioso. Mire lo que dice el versículo 48. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaron. Se regocijaban. Ay, ¿qué dice? Es para el otro lado. A ver, algo hice mal por acá. Ahí está. Y los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y es que Dios ordena y Dios permite que cada persona vea y entienda la magnitud del Evangelio en un momento determinado. Déjeme decirle que algunas personas no van a poder disfrutar de la gracia, la gloria, hasta que se enfrentan a ciertas circunstancias que permiten que la luz alumbre. Pero esas circunstancias a veces son circunstancias oscuras, a veces son circunstancias difíciles. Eso depende de la dureza del corazón de las personas. Por eso dile a alguien allí, dígale: José, es necesario. Dígale al que tiene por ahí al lado: es necesario que tengamos un corazón dispuesto y disponible. Ana, es necesario que tengamos un corazón dispuesto y disponible. Porque cuando tenemos un corazón endurecido, las circunstancias nos van a pegar más fuerte. Veamos, de hecho, en Hechos capítulo 16, no voy a ir a leer la escritura como tal, pero quiero contarles algo de lo que sucede. La gloria de Dios. Ahora, esta escritura de Hechos 13, 47 nos está diciendo que Dios escogió a Pablo para que sea portador de luz, ¿cierto? Y algo interesante, como dice: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y Dios nos ha puesto para salvación y para gloria. ¿Aló? Ahora, uno de los problemas que tenemos es que bajo el Nuevo Testamento y nosotros en esta dispensación pensamos en la salvación solamente hacia lo eterno, solamente hacia la eternidad. Y en el Antiguo Testamento pensaban en la salvación solamente en lo inmediato y en el problema que tenían en ese instante. Pero diga conmigo: la salvación de Dios incluye el momento y la eternidad. ¿Se lo repito? El poder de salvación de Dios incluye restaurar tu vida ahora, y no solamente la gloria de la eternidad. Dios quiere que tú vivas días como de cielo aquí en la tierra. ¿De quién depende? De ti. Correcto.
de ti. Ahora bien, entendiendo este principio, necesitamos ver que Pablo era portador de luz y de un mensaje glorioso. Pero 3 capítulos más adelante, en el capítulo 16, sucede algo que es realmente impactante, sucede algo que es realmente para algunos difícil de comprender, difícil de dimensionar. Y es que precisamente se da que a Pablo y a Silas los meten en la cárcel. Pero no solamente los meten en la cárcel, les dan palo, literal palo. Pero aparte de eso, los meten en un lugar en donde huele a popó. Pero no es como el olor de el sucio de la familia que se la pasa echándose gases, no, sino un olor penetrante, fétido, nauseabundo a popó. ¿Y qué hace Pablo? ¿Quejarse? No. Dice la escritura que Pablo y Silas comienzan a cantar y a exaltar al Señor porque saben que son portadores de gloria. Ahora, el milagro que a continuación sucede no sucede porque ellos sean Pablo y Silas. No sucede por quienes son ellos, sino porque ellos hacen algo que es maravilloso y es glorificar a Dios, exaltar a Dios, adorar a Dios. Y cuando ellos glorifican, exaltan y alaban a Dios, hay algo que sucede sobrenaturalmente. Tiembla, las rejas se abren, las cadenas se rompen, pero ningún preso se vuela, porque ahí está la gloria de Dios. Ahora, tú puedes ser portador de luz y de gloria. Eso no significa necesariamente que tengas que ir a la cárcel o que te tengan que dar palo, pero sí significa que tú tienes la manera de abrir los cielos para que venga el poder de Dios. ¿Sabe qué abre los cielos? La adoración. Jesús le dijo a Pedro una cosa interesante: a ti daré las llaves de los cielos y todo lo que desatares en los cielos será desatado sobre la tierra y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Se acuerda de eso? Pero una de esas llaves, uno de esos principios es el principio de la adoración. Y cuando tú adoras a Dios, cuando tú glorificas a Dios, cuando tú lo exaltas, hay algo poderoso que sucede. Pablo y Silas entonces están allí en la cárcel y hay una familia que necesita redención. Y es la familia del carcelero. Y si nos ponemos un poquito en contexto, este carcelero es una persona particular. Posiblemente este carcelero jamás, óigame bien, jamás hubiese aceptado un cambio en sus paradigmas de vida, jamás hubiera aceptado a Jesucristo como Salvador si no fuese por la circunstancia que está de por medio. Este hombre es militar. Y si ustedes conocen a algún militar, muchos militares son recios, son duros. Es más, llegan a volverse indolentes. Ahora, este no es cualquier militar, es un militar que está a cargo de los presos. Y si usted conoce a alguien que trabaja con los presos, se da cuenta que también se vuelven un poquito indolentes e incrédulos, porque ya no creen en la gente. Porque están rodeados de mentiras y de pues, presos que han cometido cosas tenaces. Y es lo mismo que le sucede a los médicos y al personal de salud, que se vuelven a veces un poquito indolentes. Y usted los ve comiendo y riéndose mientras hay una persona que está sufriendo de dolor. Pero ¿sabe qué sucede? Si no fuera así, ellos se destruirían. Porque ellos también necesitan comer. ¿Están conmigo? Y a veces uno los mira y dice, están indolentes. No le importa el dolor y el sufrimiento de las personas. Mentira, sí les interesa en algún momento, pero su corazón se ha endurecido. A causa de ver todos los días sangre, vómito, dolor, quejas, gente que hace show, gente que exagera, gente que llora y grita porque le van a poner una inyección. ¿Aló? Entonces el corazón de ellos se endurece un poco. Lo mismo le había sucedido a este carcelero.
Está indolente a causa de las circunstancias de la vida y de muchas cosas. Pero hay un momento en donde la vida de este hombre y la de su familia está en riesgo. Porque en contexto, cuando a un carcelero se le volaba un preso, moría. El problema es que en aquella época, cuando un hombre moría, su familia quedaba eh, desamparada. Pero además de quedar desamparada, los acreedores caían como buitres y a veces la misma familia caían como buitres a ver qué le robaban a la viuda. Y si tenía deudas, hasta hacían esclavos a sus hijos. ¿Están conmigo? Y además de esto, dentro del concepto y dentro de la vida romana y dentro de la cultura romana, quien incumplía su deber estando en el ejército, él y su familia quedaban deshonrados. Y para los romanos la honra era muy importante. Por eso es que cuando él piensa que se le han volado los presos, saca su espada y quiere matarse. Eso está en Hechos capítulo 16. Él quiere acabar con su vida, porque no quiere ver la deshonra sobre sus hombros y sobre su familia. Es decir, la perdición y la maldición se habían acercado a su casa. Yo creo que este hombre de alguna manera llegó a dimensionar todo lo que sucedería con sus hijos, con su esposa, el desprecio de su familia a causa de la deshonra. Pero una buena noticia, se había acercado a él el momento de la salvación. ¿Están conmigo? Se había acercado el momento de la salvación y es cuando viene la oportunidad de que la luz alumbre. Y entonces Pablo, estando en la parte más profunda, clama desde el fondo: no te hagas nada, que todos estamos acá. El carcelero pide luz. ¿Qué pidió? ¿Y Pablo era portador de qué? De luz. ¿Y tú eres portador de qué? Amén. Y debes ser portador no solamente de luz, sino de gloria. Ahora, póngase un poquitico en los zapatos de Pablo. A Pablo lo meten a la cárcel injustamente, pero además de eso le dieron palo. Mire, yo estoy entrenando y de los abdominales y de las piernas estoy como si me hubieran dado palo. Y yo quisiera estar allá en la camita con mis piernas para lo alto. Y yo creo que Pablo anhelaba estar en cualquier otro sitio menos en esa mazmorra, inmunda y nauseabunda. Y sabe que en esos instantes a uno no le dan ganas de nada, de nada. Pero él sabe que es portador de algo importante. Y me imagino de alguna manera que él estaba adorando al Señor pidiéndole que sanara su cuerpo, que sanara sus heridas, que se le quitara ese dolor. ¿Aló? Pero más allá de eso, una cosa maravillosa que sucede es que no solamente el Señor está interesado en sanar su dolor, sino en salvar al carcelero y a su familia. Y estamos hablando de la salvación en los dos tiempos, en el tiempo inmediato y en el tiempo eterno. Diga conmigo, porque la salvación de Dios implica mi presente y mi futuro eterno. Y hay situaciones presentes en las que necesitamos ese ¿cómo se llama? Salvavidas. Que necesitamos ese auxilio de Dios. ¿Aló? Hay momentos de la vida en donde necesitamos que nuestra familia tenga un salvavidas de Dios, que nuestras finanzas tengan un salvavidas de Dios, que nuestro empleo tenga un salvavidas de Dios. Y la salvación de Dios viene para el presente y también para el futuro eterno. Entonces está este hombre acá en una situación tan tremenda en donde su vida y la integridad de su familia están en riesgo. Pablo solamente adora. ¿Sabe yo qué pienso de alguna manera?
que Satanás tenía planillado que ese carcelero muriera sí o sí. Y pienso, mire, Dios hace unas cosas, Dios permite unas cosas gloriosas y maravillosas. Y este hombre, yo pienso que de alguna manera Dios lo está librando de una revuelta en la cárcel. Algo iba a suceder en esa cárcel. Pero el plan del diablo era arrasar con toda la familia del carcelero. Deshonrarlo totalmente. Y si usted lee el capítulo, en el capítulo, el carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y le contesta una palabra tremenda. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y dice que se lo llevó para su casa, le predicó a todo el mundo y todos se bautizaron. ¿Sabe qué significa eso? Todos quedaron sumergidos en Dios. Y es aquí en donde yo necesito que tú sepas, que tú reconozcas que Dios quiere hacer una obra sobre tu vida, sobre tu familia, y que aproveches la oportunidad que Dios nos da hoy. No es para mañana, es para hoy. Esa oportunidad magnífica y gloriosa de aprovechar la presencia y la luz de Dios para traer regocijo y gloria a tu vida y a tu familia. Yo esperaba un mejor amén de parte de ustedes, pero ya que no, entonces vamos a ir al Salmo 20. Y me lo quedan debiendo. Salmo capítulo 20. Y vamos a ver una cosa interesante en el libro de los Salmos, capítulo 20. Déjenme ver por acá. Libro de los Salmos, capítulo 20. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto. Sepa esto, días difíciles, días de conflicto son normales. Vamos a tener que vivirlos. Hay personas que le viven huyendo al conflicto, pero déjeme decirle algo, el conflicto también es necesario, hace parte de la vida. Los problemas hacen parte de la vida. ¿Sí o no, doña Anita? ¡Ja! Yo creo que, ¿de quién es esa canción de La vida te da sorpresas? ¿De Rubén Blades? No debería ser sorpresa, sino la vida te da problemas. Porque mientras estemos vivos, desgraciadamente vamos a tener que enfrentar problemas. Pero mire lo que está diciendo la palabra del Señor tan acertadamente aquí. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Ahora, el Dios de Jacob también es Dios es mi bandera, mi estandarte y mi victoria. Luego dice, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria, y oiga ahí en esto, que es bien importante, haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Y aquí viene una palabra que es Selah, ya les explico esto. Una cosa que es bien, pero bien importante. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tus holocaustos. No está hablando necesariamente de dinero, está hablando de adoración. La ofrenda y el holocausto son símbolos de la adoración. Y cuando dice haga memoria de tu adoración, voy a ponerlo en estos términos, está diciendo que nosotros podemos adelantarnos a las circunstancias difíciles en nuestra adoración hoy.
¿Por qué razón? Porque está diciendo, haga memoria, es decir, es algo que ya sucedió. Pero si tú nunca has adorado a Dios, pues Él cómo va a hacer memoria. ¿Sabe qué es lo trágico? Lo trágico es que a algunas personas les da pena, les da oso, se sienten ridículos adorando a Dios. Pero en la discoteca, ¡ay! Una manito aquí, una manita allá. Y cutir, y cutir. Y eso sí no lo sienten ridículo. ¿Aló? Pero sentimos a veces vergüenza de adorar a Dios y de glorificarlo a Él cuando es lo que más nos conviene. Ser portadores de su gloria. Porque mire, déjeme decirle algo. Cuando usted adora a Dios, hay varios fenómenos que suceden. Fenómeno número uno. Cuando usted comienza a adorar a Dios, dice, clama a mí y yo responderé. La adoración es un clamor. Así que Dios se hace presente. Dice la escritura que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que cuando usted comienza a adorar a Dios, su presencia viene. Eso es importantísimo, porque donde está Dios, no hay tinieblas. Y esa es la segunda cosa maravillosa que sucede. Y es que cuando Dios está, hay libertad, hay sanidad, hay respuesta. ¿Aló? Hay otra cosa que sucede. Cuando está la presencia de Dios, los ángeles se manifiestan, se activan. Otra cosa supremamente importante, cuando está Dios presente, su vida es transformada. Entre algunas muchas otras cosas que después vamos a hablar. Pero aquí es importante que usted entienda esto. La adoración trae la gloria de Dios. Y la gloria de Dios nos transforma. Y transforma consigo las circunstancias que están amenazándonos. A mí me sorprende cómo el profeta Elías estaba en una conexión con Dios, tremenda. Y él lo podía sentir, y él lo podía percibir, y él lo podía ver en medio de las circunstancias más difíciles. Y llegan a buscarlo con un tremendo ejército. Y el siervo del profeta está asustado, pero está asustadísimo. Hemos dicho, ese hombre casi le da diarrea del susto. Y en ese instante, en ese momento, sencillamente él pide que los ojos del siervo sean abiertos. Y cuando los ojos de ese siervo son abiertos, ve más a favor, es decir, ve ángeles de Dios, ve carruajes y ve una cantidad de ejército de Dios más grande que el ejército que los está amenazando. ¿Y sabe qué sucede con esto? Es algo muy maravilloso. Ahora se siente confiado, porque eso sucede cuando nosotros permitimos que la presencia de Dios se manifieste. Ahora dígale al que está a su lado o el que está detrás suyo, cuando tú adoras a Dios, la presencia de Dios se manifiesta sobre tu vida. ¿Usted lo cree? ¿De verdad lo cree? Ahora, mire bien importante lo que dice aquí el versículo. Creo que hice algo mal acá. Ok. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Te dé conforme a qué? ¿Te dé conforme a qué? ¿No alcanzan a leer? Al deseo de tu corazón. La palabra de Dios está implicando que cuando tú adoras a Dios, sin que tú pidas, Él va a estar respondiendo aún los deseos, aún los anhelos de tu corazón, aún los anhelos de tu alma, y Él va a cumplir todo el deseo de tu corazón y todo tu consejo, dice acá la escritura también. Y necesitamos reconocer que nos conviene adorar al Señor. Dice, nosotros nos alegraremos en tu, ¿qué cosa? Salvación.
Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia, mira otra vez la misma palabra, salvadora de su diestra. Porque en el Antiguo Testamento, como les estaba diciendo, la salvación, y ellos no entendían la salvación como algo totalmente de la eternidad, sino del momento actual, del momento que estaban viviendo, de la circunstancia difícil. Y por eso dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido y oirá. Es decir, Él va a escuchar el clamor. ¿Cuándo? Cuando tú adoras, cuando tú exaltas. Y la mayor ofrenda que podemos hacer, el mayor holocausto que podemos tener es la obediencia. Mira lo que dice luego. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, ¿en qué confiamos? ¿En qué? En el nombre de Jehová, nuestro Dios. Tendremos memoria. Luego dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Pero esta invocación que tú y yo podemos hacer, es una invocación de adoración. Cuando tú adoras, exaltas, glorificas el nombre precioso y glorioso, Él se manifiesta con todo su poder. Me gusta como dice el versículo acá. Déjenme ver qué versículo era. Con su potencia salvadora. La potencia salvadora de su diestra. ¿Sabe en qué pienso yo? En un puño como los de Superman. ¡Pah! Potencia, poder. Y eso es lo que Dios quiere traer sobre tu vida. Miren, Pablo no se imaginó que mientras él adoraba a Dios, iba a venir un terremoto que iba a abrir las puertas de la cárcel e iba a romper los cerrojos y las cadenas. Él simplemente adoró. Y tal vez tú no te imaginas con qué potencia Dios va a responder tu oración, tu clamor y tu adoración. ¿Aló? Miren, hoy hay otro episodio interesante. Pedro sale de la cárcel y piensa que es un sueño. Y es otro tipo de potencia salvadora. Dios envió un ángel y lo despierta y se le rompen las cadenas también y salen caminando por la puerta de la cárcel y se abren las puertas y él sale. Pero Pedro piensa que es un sueño. Cuando se da cuenta, ay, no estoy soñando. Pero sabe que aprendí a ver de la vida de Pedro, que Pedro era un hombre que buscaba el rostro de Dios. No era solamente porque Dios tenía un propósito, era porque ese hombre buscaba a Dios. Y es necesario que tú busques a Dios con todo tu corazón. Es necesario que tú busques a Dios con toda tu alma. Es necesario que tú puedas tomar la determinación de que realmente Él sea tu Salvador, que Él realmente venga a traer restauración y vida sobre tu vida y sobre tu familia. Es necesario que ahora mismo tú tomes la determinación de creer, de confiar con toda tu alma, con todo tu corazón en ese Dios que tiene potencia salvadora. Y no es una salvación solamente para la eternidad, es una salvación eterna para siempre que comienza hoy. Sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tus asuntos. No importa lo que esté sucediendo, Dios tiene el poder para restaurar y para sanar. ¿Lo cree de verdad? Yo quiero invitarle entonces a que se ponga un momento sobre sus pies y vamos a hacer una oración. Y quiero invitarle a usted que está viendo este video, también haga esta oración con nosotros. Y dígale, Señor, yo necesito
tu potencia salvadora sobre mi vida. Aproveche y comience a pedirle ahí con sus propias palabras al Señor lo que usted necesita. Si son finanzas, dígale, Señor, mira este problema financiero, mira esta deuda. En el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por todos aquellos que tienen en este momento problemas económicos, deudas, acreedores. En el nombre de Jesús, Señor, yo te exalto porque tú eres nuestro proveedor, porque tú haces tu obra, Señor, porque tú eres dueño del oro y de la plata, y tu gracia, tu poder y tu gloria traen restauración financiera. Pero también oro por aquellos que necesiten sanidad para ellos mismos o para alguien de su familia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo clamo y declaro ahora que tu potencia salvadora está sobre ellos desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies. Y declaro, Señor, que con tu gloria y tu presencia tú haces esa obra. Mira, Padre Celestial, a aquellos que están luchando con un pecado. Quiero pedirte, Señor, que tu potencia salvadora sea sobre ellos para dar la fuerza, para dar la victoria sobre ese pecado en el nombre de Jesús. Y que podamos, Señor, tener estandarte de santidad delante de ti. Porque tú eres nuestra victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro ahora mismo sobre aquellas personas que tienen problemas con enemigos, que tienen amenazas, Señor. Yo declaro que tu potencia salvadora viene y pones ángeles protectores, ángeles guardianes en el nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo. Ahora dígale conmigo, Padre Celestial, te pido perdón por mis errores, por mis equivocaciones y mis pecados. Te pido, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Séllame con tu Espíritu Santo y haz de mí una nueva persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, los bendigo y declaro que la gracia de Dios está sobre ustedes. Y recuerden, este es el canal de la cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Y yo soy Carlos Saavedra. Dios los bendiga.